Vamos a seguir, ¿verdad? Sabéis que estamos estudiando cada domingo de forma sistemática el Evangelio de Marcos, y sabéis que hemos visto como el Señor estuvo durante más de un año ministrando en la región de Galilea, pero ya en los últimos pasajes estamos viendo cómo el Señor se apartó, ¿verdad?, a un lugar lejano, como vimos la semana pasada en el Marcos capítulo 7, versículo 24, se fue a la región de Tiro y de Sidón, porque lo que él quería ya no era tanto hacer milagros y sanar a las personas de manera pública, sino que quería tener un tiempo, como vimos la semana pasada, de quietud y un tiempo de instrucción a los discípulos. Como vimos la semana pasada, había llegado el momento en el que el Señor Jesús debía de enfocar todos sus esfuerzos en discipular y en preparar a los discípulos, porque ellos iban a ser los encargados de llevar el ministerio tras su muerte y tras la resurrección, ¿verdad? Como vemos en el libro de los Hechos, o como vemos también en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Ellos serían enviados como la primera generación de predicadores del Evangelio, y debían de llevar el Evangelio no solamente a la región de Judea ni de Samaria, sino hasta los confines, ¿verdad?, de la tierra, tal como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Como vimos la semana pasada, Jesús y sus discípulos se dirigen primero hacia el noroeste, viajando a la región de Tiro. Y si recordáis, allí en esa región se encontraron con una mujer gentil que estaba desesperada y que buscaba la ayuda de Jesús. Y en ese proceso, como estudiamos la semana pasada, en el versículo 28, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y vemos como ella insistía, mostrando una fe verdadera, y cómo a pesar de que en un primer momento el Señor dirigió todo su esfuerzo hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo judío, vimos cómo la salvación no solamente se limitaba a los judíos, sino también a todas las familias de la tierra, ¿verdad? Utilizando el lenguaje que encontramos en Génesis, capítulo 12, versículos 2 y 3. Y la salvación llegó a esta mujer gentil que mostró una fe verdadera. Y vimos también como los discípulos, utilizando el lenguaje cotidiano, dijeron al Señor Jesucristo: quítanos ya, ¿verdad?, esta mujer, qué pesada, ¿por qué insiste en que sanemos y en que sanes o que eches fuera a ese demonio a su hija? Y recordad que vimos la importancia de cómo el Señor quería ilustrarles a estos discípulos cómo debía de ser la obra misionera que tenían por delante. No pasaría mucho tiempo en ver cómo muchos de los gentiles mostraban la fe en Cristo a medida que el Evangelio se iba extendiendo más allá de las fronteras de Israel. Y tras este texto, ¿verdad?, que estudiamos la semana pasada, vamos a estudiar hoy en el Marcos capítulo 7 un pasaje que solamente se encuentra en este Evangelio. Solo Marcos registra este pasaje. Y vamos a estudiar desde el versículo 31 hasta el versículo número 37. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 7, versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima.
y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo Éfata, es decir, sea abierto. Versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Es decir, dice este pasaje, versículo 31, que salieron de la región de Tiro y llegaron a través de Sidón al mar de Galilea y pasaron por una región que se conocía con el nombre de Decápolis. Esta región de Decápolis estaba situada al sur, un poco al este del lago de Galilea. Era un área, por así decirlo, habitada en su mayoría por gentiles y estaba fuera del territorio de Herodes Antipas. Y este territorio, esta comarca, abarcaba 10 ciudades, de ahí ese prefijo deca, que como sabéis significa 10, decatlón, significa 10 pruebas, pues Decápolis significa 10 y polis, sabéis que es ciudad, pues por lo tanto literalmente significa 10 ciudades. Y estas 10 ciudades eran centros del paganismo griego. En estas 10 ciudades se adoraba a los ídolos tan conocidos como Zeus, Afrodita, Artemisa y Dioniso. Es decir, el Señor Jesucristo se adentra en esta región gentil donde se adoraban a múltiples dioses griegos y vemos como en el medio de esta situación había gente, dice versículo 10, 32, y le trajeron un sordo y un tartamudo. No era la primera vez que el Señor Jesucristo pasaba por esta región. Ya en Marcos capítulo 5 estudiamos desde el versículo 1 al 20 cómo había sanado a un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre vuelve a su ciudad, a estas 10 ciudades, a Decápolis, y entonces habla acerca de lo que le había sucedido y por tanto el Señor no era un desconocido en esa región, sino que todo el mundo había oído y se había extendido su fama en esa ciudad. Y es cierto que aunque en esa región se adoraban a los ídolos, habían oído y habían visto lo que el Señor Jesucristo había hecho con este hombre. Y por tanto comparaban lo que los ídolos hacían, que era nada, con lo que el poder del Señor Jesucristo hizo a este hombre. Y es esta la razón por la que la multitud se maravillaba, y es esta la razón por la que trajeron a discapacitados, etcétera, etcétera. Qué irónico, ¿verdad? Que en esta región, una región gentil, una región que no habían escuchado nada de las Escrituras, que no conocían el Antiguo Testamento, adoraron y se volvieron al Dios verdadero, como luego vemos también en el libro de los Hechos. ¿Cuántos gentiles creyeron, verdad? Y es irónico cómo los dirigentes judíos que habían estudiado las Escrituras, que habían visto los milagros que el Señor Jesucristo había hecho en la región de Galilea, en lugar de glorificar al Señor como Dios, como Rey de Reyes, ¿qué hicieron? Atribuirle que todos esos milagros que el Señor Jesucristo hacía, lo hacía, como vimos, con el poder de Satanás, ¿verdad? Marcos capítulo 3, versículo 22. Pero fijaros qué diferencia. Aquí versículo 37, en gran manera se maravillaban estos
gentiles se maravillaban de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en medio de ellos. Y fijaros lo que dice, y dice, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Es decir, estos gentiles reconocieron que el poder del Señor Jesucristo venía de Dios y alabaron al Señor. Y vemos aquí un pasaje, ¿verdad? Vemos una persona que era sorda y que no podía hablar. Y lo que el pasaje nos cuenta es que el Señor, por el poder y la voluntad de Cristo, esta persona pudo volver a oír y pudo volver a hablar. Y además añade que el Señor le manda que estuviese callado, pero que dice que el hombre no pudo dejar de hablar. Por lo tanto, y siguiendo el orden de este pasaje, nuestro primer punto va a ser incapacitado para hablar. Dice versículo 32, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Es decir, es fácil, ¿verdad?, de entender. Familiares, quizá algún amigo, trajeron hacia Jesús, cuando estaba en medio de esta región, a un hombre que, como la Escritura nos dice, era sordo y era tartamudo. No sabemos si era una sordera congénita o de mucho tiempo, no sabemos si no podía oír desde niño, si eso le impidió que pudiese hablar. No lo describe la palabra, pero sí sabemos que durante ese tiempo no existían remedios para tal condición. Los que padecían de tales impedimentos físicos, en este caso la sordera y el tartamudeo, no eran condenados al ostracismo. Eran, por así decirlo, lo más oscuro de la sociedad. Incluso a causa de la pérdida del oído y de los defectos de habla, a los sordos en la región de Israel se les consideraba mentalmente discapacitados. Además, para colmo de males, a los judíos alegaban que estas discapacidades, como la sordera o la ceguera, eran un resultado directo del juicio de Dios por el pecado. Por lo tanto, este hombre, que además vivía en una sociedad pagana, vivía condenado al maltrato, al desprecio, etcétera, etcétera. Era lo más ínfimo de la sociedad. Pero aún así, dice la Escritura, y le trajeron, es decir, hubo un número determinado de personas, desde 2 hasta más, no se sabe, que se preocuparon, que tuvieron la suficiente sensibilidad por este hombre para llevarlo hacia el Señor Jesucristo, y le ruega que les ponga la mano encima. Y esta palabra rogar, que aparece aquí en el versículo 32, significa suplicar, significa implorar, es decir, cuando suplicamos algo con urgencia. Suplicaron hacia este amigo que él no podía hablar para que Jesús le capacitase. Y dice, siguiente punto, la habilitación para hablar, versículos 33 al 35, dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Al momento, versículo 35, fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Es decir, ¿qué hizo el Señor Jesucristo ante esta súplica gentil? Pues lo que hizo,
¿verdad? Y lo que venía haciendo con el resto de las personas. Respondió con misericordia. El Señor es un Dios de misericordia. Y dice en el texto que Jesús llevó el sordo aparte, es decir, en medio de la muchedumbre, con muchos otros seguramente esperando a ser curados. El Señor puso su atención sobre este hombre que estaba desesperado y que, como he dicho anteriormente, probablemente vivía abandonado en lo más ínfimo de la sociedad. Había sido despreciado, había sido condenado al ostracismo y había sido vilipendiado. Pero en ese momento, la misericordia del Señor Jesucristo recibe toda la compasión y toda la atención del Creador mismo. ¿Y cómo se comunica el Señor Jesucristo? Era sordo, él era tartamudo, no podía escucharlo, por lo tanto el Señor comienza, y aquí es lo que entendemos, a comunicarse por medio de un lenguaje de señas. Usaba gestos y señales no verbales, que son las 4 señales que se nos describen en el desde el versículo 33 hasta el versículo 34. En primera señal dice versículo 33, metió los dedos en las orejas. ¿Por qué hizo esto? Era la señal para indicar que el Señor Jesucristo había reconocido el problema físico del individuo. El Señor usa este gesto específico para diagnosticar que había entendido cuál era el problema y de dónde procedía el problema que tenía esta persona. En segundo lugar, se describe también versículo número 33, escupiendo, tocó su lengua. Otra señal, ¿verdad?, para emplear un gesto físico para entender cuál era la tartamudez, ese problema, esa discapacidad en el habla del hombre. Versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, la tercera señal, Jesús demostró que ese poder no venía de algo externo, no venía de algo irracional, sino que el poder de la curación y el poder creativo provenía de Dios. Incluso como este hombre pagano y gentil, el hombre había entendido que el Señor le estaba diciendo que iba a ser sanado no por un acto, sino porque Dios tiene poder y Él es el Creador. Por eso miró los ojos al cielo. Y la cuarta señal, Jesús dice versículo 34, gimió, es decir, le comunica una sincera empatía por la prolongada agonía de la discapacidad de este sujeto. Es decir, 4 señales que aquí se nos describen de manera breve, que el Señor usa para utilizar la comunicación no verbal y donde demostraba acerca del poder y de la compasión de Dios. Esta persona sorda y sordomudo iba a ser curada, pero iba a ser curada por el poder que venía de lo alto, por la misericordia de Dios para con todas las personas. Y aquí ocurre el milagro, ¿verdad? Que 2 verdades maravillosas. Cuando se dio cuenta de que iba a ser sanado esta persona que era sordomuda, cuando el Señor Jesús le dijo éfata, es decir, sea abierto. Este término éfata está escrito en arameo, pero significa, y nos lo dice también el texto, sé abierto. Es decir, una orden específica del Creador, de nuestro Creador, el que sostiene todas las cosas. Que fijaros, dice versículo 35 y hace énfasis, dice, al momento, de forma inmediata.
quedó sanado de su órgano de audición, de su lengua. Empezó a oír, fueron sus oídos abiertos, su ligadura de su lengua, es decir, la atadura a las cadenas, fue liberada de forma inmediata y pudo oír bien y pudo hablar con claridad. ¡Qué milagro!, ¿verdad? Pero la magnitud de este milagro fue más allá de la simple reparación de las facultades físicas de esta persona. Recibe también la adquisición del lenguaje. Podía entender y podía articular palabras. Aquel que creó el mundo, aquel que sustenta todas las cosas, tal como leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, hizo que esta persona oyese y hablase con total fluidez. Por eso dice versículo 35 al final, y hablaba bien. Y fijaros versículo 36, y vemos el tercer punto de nuestro pasaje. Versículo 36 y 37, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Qué reacción, ¿verdad?, exuberante del hombre. La reacción natural de esta persona fuese, una vez que ha sido sanado, contar y hablar a todo el mundo lo que el Señor Jesucristo había hecho con él. Pero aquí hay algo que no encaja, ¿verdad? ¿Qué instrucciones le da el Señor Jesucristo? Versículo 36, y les mandó que no dijesen a nadie, a nadie. Es decir, da instrucciones específicas a esta persona y a los amigos que habían traído a esta persona para que no se lo dijese a nadie. Y les mandó, es decir, una orden específica. Y podía parecer extraño, ¿verdad? Qué extraño, ¿verdad? El Señor hizo ese milagro y les dice, además un milagro que estaba relacionado con el habla, y le dice justo lo contrario que a quién. Cada endemoniado gadareno que le dijo exactamente lo opuesto. Fijaros, ir un momento atrás. Efectivamente. Capítulo 5, versículo 19. Y eran de la misma región, recordad que lo hemos visto en la introducción, pero la orden es totalmente opuesta. Versículo 19 del capítulo 5, como ha dicho Pablo, dice Marcos capítulo 5, versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, es decir, la misma región donde ahora estaba el Señor Jesucristo, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Qué contraste, ¿verdad? A este endemoniado que le contase a todos, y a este sordomudo que había recuperado el habla y que estaba en la misma región, le da una instrucción totalmente opuesta. Pero hay una diferencia entre el endemoniado gadareno y esta persona. ¿Sabéis cuál fue la diferencia? Que el endemoniado gadareno fue el primer misionero a esta región gentil. No conocían nada del Señor Jesucristo, y por eso el Señor le dice, vete a tu ciudad,
vete a estas 10 ciudades, a Decápolis, y cuéntale a todos los gentiles de tu región cuánto ha hecho el Señor por ti. Pero ahora, en gran parte mediante su testimonio, la obra, por eso hemos visto en la introducción acerca del poder de Jesús, lo que el Señor había hecho era conocido en toda la región, y por eso estos amigos trajeron a este sordomudo. Las personas tenían una euforia generalizada. El entusiasmo de la gente alrededor del Señor Jesucristo tendría que ser inmenso. Fijaros que hemos leído en el versículo 33 al principio, tomándole aparte de la gente. Es decir, la situación era totalmente diferente. Muchas multitudes había en esta región ya que se habían acercado al Señor Jesucristo en búsqueda de milagros. Y eso, en lugar de ser beneficioso, podría ser un obstáculo para el ministerio. ¿Cuál era ahora la prioridad del ministerio del Señor Jesucristo? Enseñar e instruir a sus discípulos que iban a ser los encargados de expandir el mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo sabía que su muerte estaba cercana, que el tiempo estaba cerca y que por tanto su prioridad era formar a otros para que el mensaje del Evangelio se expandiese. No solamente aquí, fijaros un poquito más adelante, lo veremos en las próximas semanas, capítulo 8, versículos 30 y 31. A los discípulos mismos les dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Fijaros, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Es decir, en el pasaje inmediato, esta es la clave del Evangelio de Marcos, cuando Pedro le confiesa que tú eres el Cristo, les manda que no le dijesen esto a nadie, a ninguno. ¿Por qué? Porque la misión del Señor Jesucristo no iba a ser cumplida hasta que el Señor Jesucristo muriese y resucitase. Muchos seguían al Señor Jesucristo no por esto. De hecho, murió rodeado solamente de unos pocos de sus discípulos y algunos seguidores. Muchos conocían a Jesús simplemente por lo que les podía proporcionar en esta vida, por los milagros, por ser sanados, por ser alimentados, como vimos hace un tiempo y veremos próximamente. Pero el Señor Jesucristo no vino a este mundo para sanar, no vino a este mundo para sacar a las personas que estaban endemoniadas, no vino a este mundo para dar de comer en abundancia, sino que el Señor Jesucristo vino a este mundo con un propósito mucho más glorioso. Fijaros en Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice la palabra del Señor, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a hacer milagros, no vino a curar a los sordos. Sí, lo hizo durante su ministerio como muestra de que Él era el Hijo de Dios, pero esa no era su prioridad, sino que Él, en obediencia al Padre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, un mensaje que se limitase solamente a las curaciones y a los milagros del Señor Jesucristo era un mensaje inadecuado.
Por eso ahora le pide a esta persona que guarde silencio, sino que el mensaje del Señor Jesucristo se completó. Y lo leemos, ¿verdad?, en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero ante esa euforia, dice el versículo 36, cuanto más les mandaba, es decir, cuanto más les mandaba que callasen, porque el Señor insistió, tanto más y más lo divulgaban. Es decir, estaban mostrando desobediencia. Lo irónico es que aunque el Señor había curado, había sanado, le había dado el oído a este hombre, él se negó a escuchar la orden del Señor. Y no solamente eso, sino que esta orden se extendió a toda la multitud que había presenciado este asombroso milagro. Y dice el texto que después de ver lo que el Señor había hecho, versículo 37, en gran manera se maravillaban. Es decir, estaban toda la multitud llena de asombro, estaban impactados, la gente estaba desatada, era incapaz de contenerse. Por lo tanto, a pesar de la orden del Señor Jesucristo, ellos hicieron justo lo contrario y extendieron las noticias de su entusiasmo por todo el mundo. Y decían, bien lo has hecho, hace a los sordos oír, a los mudos hablar. Pero eso no era por lo que el Señor Jesucristo había venido a este mundo. La gente estaba anunciando y estaba propagando la perfección de los milagros de Jesús, que hacía a los ciegos ver, a los sordos oír, a los mudos hablar, que era una restauración total, que eran perfectas. Pero fijaros, aquí hay algo más, porque dice, bien lo ha hecho todo, a los sordos oír y a los mudos hablar. Y aquí, fijaros, esta palabra mudo, esta palabra tartamudo, se traduce solamente una vez en el Nuevo Testamento. Y solamente aparece una vez en Isaías capítulo 35. Y vamos a ir ahí porque ahí vamos a ver el punto de este pasaje. Fijaros, Isaías capítulo 35. Y sabéis que en Isaías lo que se está describiendo es las maravillas del futuro reino milenial cuando el Señor Jesucristo regrese para reinar en la tierra. Fijaros, dice, se alegrará el desierto y la soledad, y el yerno se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Fijaros, versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Versículo 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y dice versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Es decir, los milagros del Señor Jesucristo. Esta es la misma palabra que aparece en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que Marcos está aquí relacionando es la profecía de Isaías
con las sanidades que el Señor Jesucristo realizó. ¿Y por qué realiza todas estas sanidades? Porque Isaías no se está refiriendo a ese tiempo, sino que se está refiriendo ¿a qué? Al reino eterno. Porque fueron los anticipos de la gloria del futuro reino mesiánico, en el que la muerte y la enfermedad disminuirán en gran manera. Fijaros, versículo 8 hasta el 10 de Isaías 35 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Aunque estas personas que en ese tiempo donde el Señor Jesucristo las sanó, tenían razón para regocijarse, ese regocijo, queridos hermanos, no es comparable, así es, con el gozo eterno que nos espera aquellos que hemos sido salvados espiritualmente. Aquellos por los cuales el Señor Jesucristo murió y resucitó, nos va a dar cuerpos glorificados, nos va a dar una nueva tierra, como dice Apocalipsis capítulo 21, y nos vamos a regocijar en la maravilloso de la completa salvación del Señor Jesucristo. Este es el punto del pasaje. Estas curaciones, estas sanaciones que el Señor Jesucristo hacía, nos anticipan, nos dan una imagen, son un anuncio de que lo que nos espera aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esta es nuestra esperanza eterna, esta es nuestra vida eterna. Aquellos que hemos recibido el perdón de pecados y nos hemos reconciliado con Dios, aquellos que hemos creído en el Evangelio, ya seamos judíos o gentiles, es mucho más que un simple milagro, es mucho más que recuperar la voz, es mucho más que recuperar la vista, es mucho más que recuperar el oído, sino que el Señor Jesucristo, como hemos recordado en esta mañana, vino a este mundo a morir y a pagar por el castigo del pecado, y resucitó al tercer día para demostrar su poder sobre la mente, y aquellos que se arrepienten y creen en Él para salvación van a experimentar y se van a regocijar por toda la eternidad en el poder de Jesucristo, que es el único que da vida. Un día nuestros cuerpos resucitarán y nunca más experimentaremos ni enfermedad, nunca vamos a experimentar decadencia, sino que vamos a ser glorificados en cuerpos similares al Hijo. Estaremos libres de pecado, libres de enfermedad, para adorar por siempre a nuestro Redentor y Rey. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad, y ese es nuestro regocijo, y eso es lo que anunciamos, ¿verdad? Y lo que proclamamos, y lo que el Señor Jesucristo vino a este mundo para buscar y salvar a aquellos que se habían perdido y darnos una eternidad junto con el Padre para siempre. Pues que el Señor, ¿verdad?, nos bendiga y vivamos en esta esperanza y en esta seguridad de vida eterna. Amén.